Buenas tardes, vamos a proseguir el curso de San Juan de la Cruz. Estamos ya en la tercera sección del curso y hoy vamos a abordar pues la purificación del espíritu, tanto la activa como la pasiva. El día anterior habíamos tratado de la purificación de los sentidos de forma activa y de forma pasiva también, y ahora pues hacemos esto que acabo de decir. Y con esta lección pues habríamos terminado el libro de su vida y el libro de noche con esta lección, y haríamos una reflexión al final de esto muy interesante para luego entrar ya en las zonas profundas del cántico. Por tanto, esta parte corresponde al libro segundo de su vida y segundo y tercero de su vida. En el libro segundo se estudia la purificación de la inteligencia por medio de la fe, y en el libro tercero se estudian dos virtudes: la esperanza, que purificaría la memoria, y la caridad, que purificaría la voluntad. De modo que San Juan de la Cruz va por partes llevando al hombre a Dios, claro, y le va llevando pues de modo armónico, podemos decir. Y por tanto él tiene como una visión del hombre pues escolástica, ¿verdad? Que se puede discutir estas formas de pensar, si tenemos que hablar primero de los sentidos, luego de la inteligencia, luego de la esperanza en la memoria, o luego de la caridad en la voluntad. O sea, memoria, inteligencia, entendimiento y voluntad es una manera de dividir al hombre. Bueno, da igual la antropología que se tenga. Él usa esta, y esta funciona porque es una manera de entender al hombre y a la mujer, evidentemente, al ser humano. Por consiguiente, pues tenemos que seguirle en la perspectiva que él se pone, pero que en cualquier otra antropología es viable esto, porque es cuestión solo de traducirlo a otros espacios y a otras formas. Bien, pues vamos a comenzar entonces por lo que pudiéramos llamar el libro segundo de su vida y el libro tercero, en el cual se purifica activamente el espíritu. En el libro segundo él purifica pues la inteligencia, y la purifica por la fe. Quiere decir que la inteligencia se halla en sus términos naturales y verdaderos cuando está imbuida y traspasada por la fe. Quería decir también antes de todo que San Juan de la Cruz, en su visión de estas cosas, es parte evidentemente de una experiencia que hay en la comunidad, en la Iglesia, que no es muy amplia, sobre esta especie de la noche oscura, aunque todo el mundo habla de alguna forma de noches oscuras, pero luego a la hora de clarificarlo, pues no se ha clarificado muy, muy claramente. De hecho, él dice que escribe estas cosas porque no hay mucha literatura sobre ello, no hay mucho escrito sobre esta materia, y por consiguiente quiere descifrarlo y quiere aclararlo. Y otra cosa que conviene tener presente también antes de proceder a la reflexión, pues es que él tiene una experiencia muy grande de la Sagrada Escritura. Esto no se puede olvidar. Para él, lo dice varias veces en los prólogos, la fuente principal es la Sagrada Escritura. Hay luego los autores que escriben sobre él, pues empiezan a darle vueltas y buscan motivos o causas en las cuales se puede haber inspirado él. Pues yo pienso que la inspiración fundamental de San Juan de la Cruz es la Sagrada Escritura. Y en la noche oscura, la inspiración fundamental, además de la Sagrada Escritura, es Santa Teresa, estoy convencido. Pero bueno, independientemente de todas estas cosas, que son interesantes, ¿verdad?, para ir configurando un poco la realidad en que nos encontramos, pues vamos a empezar por la purificación del espíritu de forma activa, y vamos a empezar por la inteligencia. Él dedica a la purificación de la inteligencia el libro segundo de su vida. Ese libro segundo de su vida es un libro muy rico, muy fuerte, muy profundo. Tiene mucha doctrina, de tal manera, ¿verdad?, que los otros dos, el otro, que está dividido luego en dos partes, el tercero, pues también es muy rico, pero ya vive, diríamos, de los criterios profundos y de lo que podríamos llamar la dogmática del primero, en el fondo. Ya no es tan, diríamos, tan fuerte, no es tan fuerte este tercer libro, aunque luego es muy descriptivo y es muy importante.
Y antes también de seguir, pues también yo quisiera decir que estos libros de San Juan de la Cruz, los libros de su vida, que muchas veces, bueno, pues evidentemente se prefiere el Cántico y otros libros, pero estos libros son riquísimos, riquísimos. Y bueno, pues desde el punto de vista moral, yo no sé si se habrá escrito cosas mejores que esto, no me atrevería yo no soy moralista, pero desde el punto de vista de la moral, sobre las virtudes teologales, pues yo no sé si se puede haber escrito cosas más lindas, diríamos, más profundas y más prácticas, Y que conste que yo lo he consultado esto con algún profesor de moral muy distinguido. Bien, entonces comenzamos ya. Se purifica, por medio de la fe, purificamos la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, ¿qué fe? Bueno, pues evidentemente nosotros nos movemos en la fe de la Iglesia, en la fe de la comunidad. Y entonces él dice que evidentemente para que yo pueda ir a Dios tengo que organizarme y dirigirme por aquello que Él me ha indicado. Entonces la inteligencia que busca la verdad, pues yo tengo que ponerle la verdad que Él me ha dado, que el Señor me ha dado. Y la verdad que el Señor nos ha dado, pues son las verdades de la Sagrada Escritura. Es decir, la verdad teológica, la fe. La fe purifica. Entonces esta fe que purifica, pues para San Juan de la Cruz no es una fórmula dogmática, como muchas veces decimos, creemos una cosa y ahí queda. No, son luminarias. Las virtudes teologales son luces. Y oscurecen, al principio oscurecen un poco, pues porque por el exceso de luminosidad. Esto es una de las cosas muy llamativas de San Juan de la Cruz. No es porque haya tiniebla, no es porque haya oscuridades, no, es por exceso de luminosidad. Y cuando llegue a la noche oscura, o sea, al libro segundo de la noche, cuando hablemos de la purificación pasiva de todo esto, les diré una cosa que lo voy a reservar para ese momento, con lo cual se esclarecerá todo y será una luminaria enorme, pues toda la noche San Juan de la Cruz. Bueno, entonces para él las virtudes son luces que iluminan tanto que oscurecen. Pues como cuando uno pues mira el sol o mira una luz muy potente, pues le oscurece. Yo que tengo pues problemas de vista, pues a mí pues, a mucha luz pues me causa tiniebla, es evidente. Bueno, entonces se purifica la inteligencia por medio de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que entonces a las luces naturales de la inteligencia se le va poniendo las luces sobrenaturales, digamos así, de la fe. Y esas luces van clarificando la vida de la persona. La persona, en el momento que trata de adaptarse a la revelación de Dios, de alguna manera entra en noche. ¿Por qué? Porque no es lo que le pide la razón, no es lo que le piden los sentimientos, llegará un momento en que haya una comunión y que haya una transformación y ya sea todo luz. Pero el primer instante, la luz de Dios, pues te deslumbra. Entonces San Juan de la Cruz, pues en ese libro dice cosas muy interesantes, y es que la única luz que existe verdadera es Jesucristo. Y además es la luz definitiva, no hay más luces. Por tanto, en esto es muy rígido. Toda revelación, toda cosa que tengamos de Dios, toda luz no es nueva luz. Lo más que puede ser es una luz que ayuda a comprender la luz. Nada más eso. Y por eso él se dedica en ese libro a hablar de toda clase de luces que pueden llegarnos de miles de maneras. Por sentimientos, por la luz de la razón, por revelaciones de un tipo, de otro. Él distingue mucho y le da muchas vueltas. Es muy largo en todo eso, pero quiere que no se le quede nada. Y de todos va diciendo y va hablando y va dando a entender cómo ninguna de esas luces es luz, sino solamente acompaña a la luz verdadera que es Jesucristo. Por tanto, él aconseja, fíjense hasta dónde llega, aconseja que si uno tiene una revelación de Dios, pues que la calle, no le dé mucha importancia, que la acoja como un don de Dios, pero que no le dé mucha importancia como luz, porque si él quiere buscar otras luces, que no es la luz de Jesús, y para eso le ha dedicado el capítulo 22 del libro segundo de su vida, es magnífico, maravilloso, fantástico. Ese capítulo es clave para todo esto. Cómo el Padre nos lo ha revelado todo en Cristo. Y si ahora uno quiere buscar nuevas cosas, le deja mal al Padre y a Jesucristo. Al Padre porque al revelarnos todo en Cristo, pues no nos lo ha revelado. Hay otras cosas nuevas. Y a Jesucristo porque no sería la revelación total.
Es el canto a Jesucristo posiblemente más grande que se ha dado después del Nuevo Testamento. Porque es que dice que Dios, llega a decir esta frase, Dios se ha quedado como mudo y no tiene más que hablar. Entonces fíjese qué austero, qué magnífico es Santo Juan de la Cruz, cómo forma al cristiano, ¿verdad? En la fe pura, en la fe del Señor, en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Luego puede haber, nadie le puede quitar al Señor que haga manifestaciones con personas, por ejemplo con Santa Teresa, pero todo lo que se diga ya no es casi nada en comparación de lo que ya está dicho, y que solo sirve para profundizar lo dicho. Y fíjense hasta dónde llega San Juan de la Cruz. Esto no, si lo dijera yo, ustedes podrían pensar que era un hereje, pero lo dice San Juan de la Cruz, que a Dios le gusta que no le pidamos cosas de revelaciones ni de cosas, que nos contentemos con su Hijo. Y que incluso cuando nos revela alguna cosa, que nos vayamos le gusta a Él más que nos vayamos a su Hijo. Y estas revelaciones muchas veces, muy a su pesar, tiene que hacerlas, las hace el Señor. Bueno, pues así se purifica, diríamos, dicho muy sencillamente, evidentemente esto requeriría, pues cada virtud, por lo menos una charlita, ¿no? Bueno, pues así se purifica nuestra fe. Nos centramos en Jesucristo, lo que dijo Jesús, y intentamos de hacer lo que dijo Jesús y modelar nuestro entendimiento con lo que dice el Señor, siempre, ¿verdad?, entendido en el contexto de la Iglesia. Es evidente, eso se le ocurre a cualquiera, ¿verdad?, entendido en ese contexto. Pero solo Jesucristo, solo hay una luz, Jesucristo. Todo lo demás no son ni luces, acompañan un poco a esta luz, pero no añaden nada ni pueden añadir. Lo más que pueden hacernos es despertarnos facultades para comprender esa luz que está ahí, eso sí. Y posiblemente muchas de estas revelaciones hacen eso, despiertan una facultad para responder, para darnos como una capacidad mayor de comprender esa luz tan profunda que está en Jesucristo. Un canto enorme. Yo les aconsejaría a todos los que me oigan que lean el capítulo 22 del libro segundo de su vida del Monte Carmelo. Bueno, pues dejamos así la fe de momento porque luego iremos y veremos más cosas. Bien, esta es la fe. Después, él en el libro tercero de su vida, lo divide en libros, bueno, serían como partes para que se entienda bien. Bueno, pues en el libro tercero de su vida, los 15 primeros capítulos lo dedica a la esperanza. Mire, la esperanza, hace unas descripciones de la esperanza fantásticas. Es donde menos utiliza la Sagrada Escritura, y la podía utilizar más porque él lo ha usado mucho, pero claro, ya la ha utilizado un poco en la fe y no quieren, yo creo, que entrar ahí con más textos de la Sagrada Escritura. Pero en la fe la ha utilizado muchísimo, ¿no?, con textos bellísimos. Bien, y la esperanza, ¿qué es lo que dice él de esperanza? Bueno, pues en la esperanza dice una cosa muy importante. ¿Qué es? Pues si yo hago una cosa que espero, ya la tengo como que la tengo aquí, pues no la espero. La esperanza siempre es de lo que no se tiene, aunque haya una especie, ¿verdad?, de anticipo de esa esperanza, que siempre la hay, ¿verdad? Siempre hay un anticipo, aunque haya una cosa de esas, pero siempre tiene que ser de algo que no tengo, porque si no, no espero. Entonces, fíjese, todos los sentimientos que tenemos muchas veces, cómo vivimos cosas que son como esperanzas definitivas, y descansamos un poco en ellas, y se nos para un poco como la imaginación, y además la comprensión que hacemos muchas veces del misterio de Dios es muy pobretón, porque lo interpretamos a nuestro modo, a nuestra manera de ser, y entonces la esperanza queda muy frustrada, muy pequeñita. La esperanza siempre es como Dios, infinita, no cabe. Tiene unas descripciones que son dificilísimas de expresar, pero muy bien de entender, ¿verdad? Como, de alguna manera, la esperanza casi habla de cómo rompe nuestras facultades y las abre a nuevas dimensiones. Entonces hace al cristiano un ser soñador del misterio de Dios, Fíjese, todo lo contrario de lo que hacen muchos cristianos, que están siempre mirando como atrás, y hay que mirar atrás porque venimos de los apóstoles. Eso sí, estamos allí, pero fundamentalmente hay que mirar adelante. Entonces Jesucristo nos ha abierto a nosotros la esperanza de una manera enorme, con la resurrección, con la venida del Espíritu Santo. Todo eso ya nos desborda de tal manera que las esperanzas pues no pueden configurarse. Es lo que dicen. Si se configura el porvenir de Dios, el futuro de Dios y la realidad de Dios en el mundo, en las personas, la esperanza se frustra. La esperanza siempre queda abierta.
Y fíjese, en San Juan de la Cruz, ¿quién lo diría, verdad? Que es un tema que se ha estudiado hace unos años muchísimo, porque realmente los sueños, los deseos y las esperanzas constituyen al ser humano. Cuando el ser humano deja de esperar, deja de soñar, o ya no sé, ya no es ser humano. De alguna manera se ha frustrado, está muerto. Aunque esté vivo, está muerto. En cuanto deja de soñar. Y desde luego ya no es joven. Ha perdido la capacidad, ¿verdad? Porque estamos abiertos como la Sagrada Escritura. Es que nosotros somos un trozo de la Biblia, o la Biblia misma en pequeñito, abierta y caminando, ¿verdad?, a una cosa que Dios cada día es nuevo. Como dice Jeremías, Dios cada mañana renueva la alianza, la hace nueva. Entonces, ahí está San Juan de la Cruz, en ese libro, en esa virtud. Y eso purifica la memoria, que lo que él llama la memoria o imaginación, porque él ha puesto ahí esa facultad, porque en la escolástica normal no ponían esa, ponían solo inteligencia y voluntad, ¿verdad? Entendimiento y voluntad. La memoria o la imaginación venían a decir que pertenecía pues al entendimiento, ¿verdad? Al entendimiento. Pero bueno, eso es lo mismo, ¿verdad? Él lo ha hecho, posiblemente lo ha hecho porque así fija más bien las 3 virtudes teologales, que es una de las grandiosidades de San Juan de la Cruz. Fijar la santidad en las virtudes teologales, no en más cosas, en las virtudes teologales, que ellas nos dan a Dios tal cual es, pero claro, tal cual es, yo para recibirle tengo que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo, por más grande que le haga, por más grande que haga ese esfuerzo, pues siempre ese esfuerzo lo hago a mi manera. Por eso la purificación activa nunca es total, siempre es parcial. Es como si un médico o un cirujano tiene que cortarse a sí mismo. Pues no puede, no lo hace bien, tiene que ser otro. Bueno, pues nosotros hacemos esto lo que podemos. El Señor viene a nosotros, pero a pesar de eso, la purificación no se verifica. Ni la fe se hace total, ni la esperanza se hace total, ni la caridad, como veremos ahora, se hace total. En la última parte del tercer libro de su vida, a partir del capítulo 16, pues él trata de la caridad, del amor. Ahí es muy grande, muy largo, porque va dividiendo toda clase de bienes que puede haber en la vida. Y pone una nota especial, que es el gozo. ¿En qué nos gozamos? Este es el problema. ¿En qué nos gozamos? Si yo quiero ir a Dios, bueno, pues uno dice, ¿me puedo gozar en las cosas humanas, en las cosas que Él ha hecho? Sí, pero no se puede usted detener. Y no puede terminar teniéndolas como dioses, engañándose. Porque claro, evidentemente que nadie que tiene fe dice, yo tengo una cosa por Dios. No. Dice, esto me lo regaló Dios, y como me lo regaló Dios, le doy gracias. Eso es fácil decirlo así, pero muy probablemente no se verifica eso así, porque cuando yo digo eso me estoy engañando. No estoy dando gracias a Dios, lo que me estoy es como gozando en ello así. Él pone algunos ejemplos muy bonitos. Por ejemplo, uno se pone a hacer oración frente al mar. Un día, pues, bello, bonito. Imaginaos lo más bello que queráis. Y se pone allí y dice, uy, qué experiencia de Dios tengo, qué bien. Y se examina un poquito, lo que se tiene es una alegría, un gozo profundísimo humano, por la naturaleza, la belleza. Claro, eso lleva a Dios, sí, pero no todo, como Él quiere. Él quiere que las cosas nos golpeen a Dios, y que las cosas son clamores de Dios, y yo no me puedo detener en ellas, me puedo detener, es evidente, pero para subir. Es un poquito difícil explicar esto, el proceso que él hace, pero es que no hay otro. Si yo amo a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, como pone él al principio citando el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, en el número 5, el versículo 5, pues si yo amo apasionalmente a Dios, no puedo amar apasionalmente otra cosa. Eso está claro. Y todos lo sabemos cómo pasa eso. Y los santos lo saben, ¿verdad? Santa Teresita tenía una cosa muy curiosa sobre esta materia, que a lo mejor nos reímos, bueno, nos podemos reír, pero a lo mejor nos deja algo dentro. Pues ella decía que cuando había alguna fiesta, pues no sé qué fiestas harían en el Carmelo, pues las fiestas normales, estas pequeñitas, ¿verdad? Y empezaba a animarse, porque cantaban, o porque, bueno, por lo que fuera, y empezaba a animarse, y empezaba a gustarle la fiesta, y decía, ¡ay! Tengo que andar con cuidado, porque ahora ya no me gusta tanto irme al cielo. Me gusta la fiesta, me gusta cómo quedarme. Es pequeña la cosa, ¿verdad? Que es como fina.
pero ahí está. Bueno, él lo que hace es purificar esto, el gozo. Porque el gozo es el que nos mueve en todo. Y cuando no nos mueve el gozo, nos mueve la fe, claro. Cuando yo hago una cosa contra mi gozo, termino al final encontrando otro gozo, que es el gozo de la fe. Y puedo tener que también purificarle, no siendo que lo esté buscando solo por esto. Entonces, él lo que pretende en la purificación de la caridad es que realmente se realice esto que decimos. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo. Amar así, esa es la meta. Evidentemente, hay unos procesos. Y en esos procesos las personas pues hay un camino. Y entonces en ese camino, pues a lo mejor no se llega a esta perfección al principio, claro que no. Y puedes utilizar las cosas un poco demasiado en el sentido de que no te llevan del todo, de que no te lanzan del todo a Dios, aunque te están lanzando un poquito a Dios. Yo creo que me explico, aunque es un poco complejo explicar esto. Pero es así. Entonces, claro, esto termina en el ser humano con una pureza tremenda. Si yo mi inteligencia la ilumino con la fe y trato de no engañarme. No con mi fe, sino con la fe, como me la interpreta la comunidad cristiana, la Iglesia. Y la memoria, pues le infundo la esperanza cristiana, que es siempre más, y que Dios siempre es más, y que no me puedo imaginar nada de lo grandioso que es todo. Solo me puedo imaginar que es grandioso, pero no configurarlo. Entonces, es un ser que está naciendo, es nuevo, se está transformando. Y luego llego al amor. He tratado solo el de Dios, también se trata el del prójimo. No he querido entrar porque sería todo eso larguísimo, pero he tratado solo el de Dios. Y llego al amor y digo, todo me lleva a amar a Dios. Las cosas, la belleza, las personas, todo. Pues todo esto, pues ha creado un ser nuevo. Pero no hemos entrado en la purificación a fondo. ¿Por qué? Porque me lo he hecho yo. Bueno, me lo he hecho yo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha ido acompañando y vamos caminando. Pero el protagonista, como que soy yo, en este proceso. Aunque es el Espíritu Santo el que me va iluminando todo. Pero no es, él me deja como que yo vaya caminando. Bueno, como lo hago yo, pues lo hago a mi modo. Es como, vuelvo a repetir, como el cirujano que se opera a sí mismo. Pues si puede cortar menos de lo que haya que cortar, pues corta menos, ¿verdad? Para llegar a donde sea, pero corta menos. Bueno, pues no, la purificación más activa, tanto de los sentidos que veíamos el otro día, como del espíritu que vemos hoy, si la hace uno así como lo hacemos, pues nunca es perfecta. Se necesita una purificación pasiva para que entra Dios en nosotros. Y ahora sí que quiero yo aquí esclarecer algunas cosas. Entraríamos ahora en el segundo libro de la noche. ¿Qué es la noche para San Juan de la Cruz? Pues fíjese, si se lee despacito al santo, y varias veces, y se reflexiona, y se le piensa, y se va al libro de llama, y se va a la expresión, al trocito que explica él, que ya no eres esquiva. Si quieren lo pueden leer y lo verán. Pues, ¿qué se deduce de todo eso? Pues fíjese, que la noche es el Espíritu Santo. Tiene dos fases, oscuridad y luz enorme. ¿Y por qué se produce la oscuridad? Porque no estamos capacitados para captarlo. Dice bien claro que es contemplación o la llama, dice San Juan de la Cruz, esta llama al principio, cuando tocaba, hería, era esquiva, me hacía daño y me daba tinieblas, lo dice ahí todo. Pero ahora que ya estoy preparado, me da luz. O sea, si no quieren decir que la noche oscura es el Espíritu Santo, pues digan que la produce, ya está, da igual. Produce la noche por este exceso de inmensa luz, que esa presencia del Espíritu Santo no se veía en la purificación activa, pero estaba Él. En la activa no se veía, pero ahora sí, porque entra Él. Entonces, ¿qué es la noche oscura? ¿Qué es lo que sucede? Pues entra el Espíritu Santo con toda su fuerza. Es la llama, dice, la llama, y la llama, lo dice varias veces, es el Espíritu Santo, no se puede dudar. Fíjense cómo cambia. Entonces, no se puede interpretar a San Juan de la Cruz como interpretan la noche clásica, esas noches de la... No es eso, es otra cosa, es la Santísima Trinidad en acción.
No lo he querido nombrar antes por no complicar las cosas, pero es todo un misterio trinitario tremendo, hasta que se descubre todo. Y es que no podía ser de otra manera, porque Dios es Trinidad. No podemos estar ahí solo que está hablando Dios. ¿Qué Dios es? Trinidad. Entonces, ese Espíritu Santo me está preparando a Cristo, para que yo me despose con Cristo, me una con Cristo. Lo dice él luego cuando llega el matrimonio espiritual. Es que todo San Juan de la Cruz es muy armónico, muy profundo, y quiere que se le lea varias veces. Lo dice él. Si lo lee una vez no lo entenderá. Si lo lee ya otras, pues leyéndolo lo logra entender. Bueno, pues entonces, el que produce esta noche es el Espíritu Santo. ¿Y qué produce? Pues claro, dice, cuando habla, por ejemplo, de la mano blanda, que es el Padre, dice, con ser la mano de Dios tan dulce, tan blanda, ¿cómo hiere tanto cuando toca al principio? Bueno, pues como yo, si no tengo piel, con cualquier cosita que me toque, aunque sea la cosa más fina, más delicada, me da un dolor tremendo. Bueno, pues el Espíritu Santo es lo que hace. Llega a nosotros y a pesar de todo el proceso que hemos hecho, estamos casi como para empezar. Fíjense, a pesar del proceso de esas purificaciones que les he hablado, pues estamos como para empezar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llega el Espíritu Santo y entra, nos mete a Dios y a Cristo a su modo. Y claro, estalla todo. Esto es. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se pierde todo. La inteligencia pierde el concepto de Dios, porque el Dios que tenía hasta ahora no es ese, es otro. No es que sea una cosa de, no sé, entiéndanme, diferente en cuanto a su esencia, lo que sea, pero sí a cuanto sensación o experiencia es otro. Y te desborda y no cabe. Entonces la inteligencia, viene Dios, ilumina su inteligencia. La fe lo pone ya en toda su potencia. Y las otras virtudes iguales, en las otras actitudes iguales. Ese es el proceso. Y por eso dice que se siente como angustias de muerte, dolores como del infierno. Pero todo es espiritual, no crean que hay. Todos son pura espiritual. Se siente que Dios no es para nosotros. Ese es el mayor sufrimiento que tiene la persona aquí. Que Dios no es para mí. ¿Por qué? Porque es de tal belleza, de tal cosa. Yo no puedo. Es como si a un gusano, no sé, le llevan no sé cómo decirle, a la cosa más bella del mundo, porque esto no, yo aquí no estoy, yo me voy a la tierra, que es lo mío. Entonces esa sensación es de las más fuertes. Después, otra sensación tremenda es que aparecen los pecados. Pues a lo mejor una persona es como Santa Teresita, que no tiene propiamente pecados, pero tiene cosillas. Bueno, pues eso todo sale y ante la presencia de Dios, ante la figura de Dios, ante eso que toca, tú que lo estás percibiendo y dices, no es para mí. Y hay esa sensación, ¿verdad?, de que no. Y que, fíjese, llega a decir San Juan de la Cruz una cosa muy grande. Dice, aun cuando la persona piensa y le digas que Dios es muy bueno, que Dios es la bondad, y que Dios es el perdón, y que Dios es la misericordia, pues no, a mí no me llega eso, porque dice, yo es que estoy en otra esfera, y esa esfera mía es de tanta pobreza, de tanta miseria, de tanta pequeñez, que no puede ser eso, no puede ser. Y entonces aparece como Dios, como que no es para uno. Entonces, como la persona ha vivido toda la vida para desear a Dios, para estar con Él, se ha purificado y vive para Él, pues es una angustia de muerte tremenda. Pues si no soy para Dios, ¿para qué soy? Es peor casi que el infierno. O sea, es una sensación tremenda de vacío, de sinsentido, el sinsentido profundo, que lo han tenido también los profetas, El libro de Job habla de ese sinsentido, y Jeremías, pues también de ese sinsentido, que por eso lo cita mucho él en esta noche. Entonces, esa es la sensación tan tremenda que se tiene. Pero es noche iluminadora, porque en medio de todas esas oscuridades y terribilidades, la persona está entendiendo quién es Dios. Y claro, este proceso, que lo hace el Espíritu Santo, que lo está haciendo el Espíritu Santo, es la llama que ahora que consume y da pena, porque llegará un momento que llama, que consume, dice él, y no da pena. Ahora da pena, te consume y te está dando una pena tremenda, te angustia. No sé cómo explicarlo más, pero más es así. O sea, el sinsentido, la angustia. La noche es una gracia de Dios muy grande. No es una cosa, no es un castigo, no, que va. Es un don tremendo. Es el Espíritu Santo que quiere hacerte como Jesucristo, al estilo de Jesús. Y te está preparando para Él. Y te está acogiendo. Y esta noche no es así tan terrible como estoy ahora solidando. La para el Señor muy frecuentemente. Dice un texto,
Fíjese qué texto, en plena noche. Bueno, ya no en plena noche, en el capítulo 19, y tenemos 25 capítulos, este segundo. Bueno, pues dicen, dale su majestad muy de ordinario el gozar, visitándola en espíritu sabrosa y deleitablemente, porque el inmenso amor del Verbo Cristo no permite penas de su amante sin acudirle. Muy ordinario, lo cual la noche se para muchas veces. Es decir, la noche no está así continuamente, sino que la para el Señor. San Juan de la Cruz dice que la para porque no resistiría, la persona moriría, lo dice varias veces, moriría. Pero dale su majestad muchas veces y muy de ordinario el gozar. Muchas veces ese texto, yo no sé cómo no lo han visto, porque este texto ilumina mucho. O sea, el Señor para la noche y vuelve otra vez las experiencias profundas. Y esas experiencias profundas tan hondas. Y ahora les quería yo decir una cosa, pero no sé si me va a dar tiempo. Que por eso se discute mucho dónde hay que situar la noche. ¿Dónde situamos la noche? Los que han escuchado el curso de Santa Teresa, pues situábamos la noche pues antes de las grandes experiencias de Santa Teresa, de las revelaciones de Cristo, revelaciones de la Trinidad, situábamos la noche pues antes de lo que se llama desposor espiritual, que explicaré dentro de 15 días, cuando toque, me explicaré en la sección cuarta. Bueno, pues fíjese, estudiando así como estamos estudiando ahora la noche, hay que situarla, como dicen algunos, y como da a entender la Santa, que es después de todas esas grandes visiones y revelaciones, es la noche oscura. ¿Por qué? Porque hay que purificar todo eso que ha llegado a la persona tiene que estar purificado de nuevo. Y la Santa, precisamente, que habla de estas cosas como de noche oscura, dice, esto es después de las revelaciones que diré. Después. Por tanto, está bien esa discusión, ¿verdad? Bueno, no quiero entretenerme más en esto, ya creo que la noche queda un poquito explicada y dada a entender. Es el Espíritu Santo o la llama que toca a la persona y consume y da pena, porque luego más tarde dirá San Juan de la Cruz, con llama que consume y no da pena, claro, con llama que consume, pero esta da pena, porque está consumiendo. Ponele el ejemplo, que lo entiende todo el mundo, un madero verde para hacerle fuego, pues al principio ¿qué ocurre? Se le pone el fuego, se le pone la llama, ¿y qué ocurre? Empieza a echar agua, empieza a echar cosas, se pone negro, se pone sucio, se pone feo, se pone tal, hasta que se hace una brasa, es muy feo. Luego termina en brasa y termina en llama. Ese es el ejemplo que él pone ahí, para darnos esto. Pero todo es, ¿quién lo hace todo? La llama. ¿Quién hace todo? El Espíritu Santo. Entonces, como estamos en sus manos, la noche no es tan tenebrosa como parece. Pero fíjese más, yo pienso que tenemos más noche, lo que no estamos en la noche oscura, que los que están. O sea, el hombre normal que no está en la noche, tiene más noche que el que espiritual que está en esas noches. Bueno, más o menos lo dejo aquí, porque quiero explicar, antes de terminar, otra cosa importante de la noche. Mire, en la noche hay una cosa muy curiosa que ha dado pie para discutir mucho a la gente, que casi no aparece Cristo. Aparece sí, en este texto que les he dado aparece, dale su majestad muchas veces y muy de ordinario el gozar, visitándolas en espíritu, gozosos y graciosamente, porque el inmenso amor del Verbo Cristo no sufre pena de su amante, sino que ahí está Cristo. Pero sale muy poquito. Esto sale en el capítulo ya 19 y tiene 25. Antes ha citado siempre a Jeremías, a Job, los Salmos, textos del Antiguo Testamento. Por eso algunos han dicho, bueno, esto es que todo cristiano tiene que pasar por el Antiguo Testamento. Han dicho muchas cosas sobre la noche, muchas cosas muy raras, muy raras. Fíjense, dentro de lo que cabe, lo sencilla que es, muy raro. Yo pienso que el problema está en que hay que leer mucho a San Juan de la Cruz. Darle muchas vueltas, y dándole muchas vueltas, él mismo se explica. Bueno, entonces, como aparece poco Cristo, para hacerlo más sencillo, porque es un poquito largo todo esto, pues muchos han dicho, esto no es cristiano. Es una noche no cristiana, terrible. Fíjense que estoy diciendo que es del Espíritu Santo y dicen que no es cristiana. No es cristiana. Esta es la noche, pues no, que todo hombre tiene que pasar. Unos dicen, esta es la noche del Antiguo Testamento, que tiene que pasarla a un cristiano, porque un cristiano, como dice Orígenes, tiene que pasar por el Antiguo Testamento. Vale. Otros dicen, esto es, pues, la noche universal,
de todo el mundo, no es cristiana, es de todos. Pues mire, yo, vamos, no quiero decir nada, pero lo he demostrado, creo, varias veces, que es de Cristo, la noche es pura de Cristo. ¿Verán por qué? ¿Por qué no aparece Cristo en todo el conjunto de la noche como punto de referencia? Mire, no aparece como punto de referencia porque San Juan no puede poner a Jesús como modelo de noche oscura, porque la noche oscura es purificación de faltas, de pecado. La noche de Jesús del huerto, la noche de Jesús del huerto no es noche de purificación, es noche de ofrenda, como pienso que es la de Santa Teresita, es de ofrenda, nos ha ofrendado todo eso. Él no tiene que purificarse de nada. Probablemente la humanidad de Jesús, la humanidad no puede ser infinita, lo humano, pues tendría que dilatarse también, pero no necesitaba eso, esas cosas. Bueno, bien, entonces diríamos, no le puede poner por modelo a Jesús de noche, porque Jesús no se purifica de sus pecados, porque no los tiene, porque Él viene a liberarnos del pecado. Y entonces por eso no le pone, pero no le pone también por otra cosa, muy importante, porque es lo que estamos buscando. Claro, en la noche, ¿quién es lo que se pierde? Jesucristo. Se nos pierde Jesús. Si el que está haciendo la noche supiera que sufre por Jesús, en ese mismo momento salía de la noche. Lo que no sabe eso. Y lo que se nos ha perdido es el esposo, es Cristo, que le anda buscando el alma. Y por eso cita ahí a María Magdalena en dos textos preciosos, muy delicados y muy finos, que pone el santo como quien no dice nada, pero está ya llevándonos para allá. Entonces, claro, no podía. Y fíjese que al final el desposorio es con Jesús. Y bueno, estos que hacen esta crítica dicen, pero ¿qué contradicción hay aquí? No aparece Jesucristo y luego el desposorio es con Jesús. Pues claro, porque lo que buscamos es Jesucristo, lo que se pierde en la noche es Cristo, lo que nos pasa es que le hemos perdido, porque la relación con Dios en San Juan de la Cruz siempre es a través de Cristo, claro, es el mediador. La figura es, o sea, yo pierdo en la noche, no pierdo al Dios abstracto, es a Jesús, es el que es su revelador, que Él ha puesto en el capítulo 22 del libro segundo de su vida. Está todo muy tramado. O sea, San Juan de la Cruz lo tiene todo muy atado, muy bien compaginado y esto. Entonces, claro, lo que yo busco es a Jesucristo. Lo pierdo. ¿Por qué lo pierdo? Porque es necesario que el Cristo que yo tengo en la cabeza, pues es muy humano. Le he hecho yo a mi manera, sin querer, aun con mi purificación de fe, de esperanza y de amor, aun con esas purificaciones yo le he hecho a mi manera. Entonces, no, claro, es un Cristo a mi modo, pues tiene que venir el Cristo que me lo da el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y me pone la llama, con la llama, esta llama que después me va a quemar en llama de amor viva, de otra forma, y me va a dar a conocer la Trinidad y los misterios. Ahora está quemando el madero, y el madero se retuerce y no quiere quemarse, claro. Si el madero le dijeran un día, usted va a ser llama, y va a ser brasa, pues se pondría contento. Pero no, cuando están quemando dicen, uy, a mí me están quitando la vida, esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues soy el madero, que la llama me quema para hacerme llama, y estoy en ese proceso. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Y para qué me hace? Para Jesucristo, porque me está haciendo como Jesucristo para entrar en comunión con Él, para poder entrar en comunión perfecta con el Padre, que es el que ha organizado todo esto. Por tanto, este texto, bastaría este texto para probar, pero bueno, hay muchísimos textos y luego la conexión de todos los libros que van guiando hasta aquí, y luego yo podía ir al cántico. Bueno, eso sería para como una clase de una escuela, ¿verdad? De ir despacito, ir por términos, ir por días y muchos días, y sería muy largo, pero va a estar con esto. Fíjese, con este texto queda aclarado, o sea, si es que lo dice el texto, dale su majestad muchas veces y muy de ordinario el gozar, visitándola en espíritu, gozoso agradablemente, porque el inmenso amor del verbo Cristo, fíjese que dice verbo Cristo, quiere decir que es el verbo, pero también el humanado, para que no piensen que es el verbo sin cuerpo, esas cosas que han pensado también de San Juan de la Cruz, que es el verbo, pero no es Jesucristo de Nazaret, el Cristo resucitado, el Cristo encarnado, no, es el verbo. Bueno, muchas cosas se han dicho bastante raras. Bueno, pues no, lo dice ahí el texto, porque el inmenso amor del verbo Cristo no sufre penas de su amante sin acudirle. Este es el texto tan bonito, ¿verdad? Que está en el capítulo 19. Luego, ya más adelante, pues dice expresamente que se realiza el desposorio del alma con Jesucristo, con Jesús, con Cristo.
O sea, lo dice expresamente, por tanto no está el texto así. Por tanto, la noche es un proceso, ¿verdad? Un proceso largo de que el Espíritu Santo trata de hacer casi lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Pues que el ser humano sea digno de Dios. Qué bonito, ¿verdad? O sea, que Dios, porque a nosotros Dios nos quiere sin que tengamos virtudes ni nada, nos quiere, porque nos ama. Y quiere al pecador y quiere al otro, le busca y le duele nuestras faltas y nuestros pecados. Pero como que ha querido, es tan humilde Dios que ha querido como que estemos tan bien preparados que Él hasta se enamore de nosotros, no solamente ya por la pequeñez, sino porque hemos hecho tal figura que nos parecemos a Jesucristo, claro, y que somos como otros Cristos. Y esa es la proeza que tiene que hacer el Espíritu Santo, que es una proeza de santificación, que toda la tradición cristiana pues lo dice, ¿verdad? Que la santidad le pertenece al Espíritu Santo, la santificación y todo esto le pertenece al Espíritu Santo. Entonces, claro, esa operación tan enorme pues se hace a través de la noche oscura, que luego se ha llenado de literatura pues amarga a veces, ¿verdad? La noche oscura pues es el Espíritu Santo que está con nosotros. Unos momentos serán muy difíciles, evidentemente, pero hay otros que tienen tal consolación y tal fuerza en la misma noche oscura, lo para y se acabó, y vuelve otra vez toda esta. Y eso que yo decía de Santa Teresa, que posiblemente la noche oscura es posterior a todo esto, es porque es por esta cita precisamente, por esta cita que decimos que el Señor le hace gozar a la persona con nuevas, no lo dice, pero evidentemente son con revelaciones, con manifestaciones de la persona de Jesús, con presencia de Cristo, como lo que cuenta Santa Teresa. Porque San Juan de la Cruz en muchos puntos tiene bastante influjo de Santa Teresa, se le nota la santa, se nota la santa porque claro, lo acababa de leer. No olviden que acababa de leer esto y los libros de Santa Teresa, aun al mismo San Juan de la Cruz, pues le impresionaban. Claro, es evidente, tienen que impresionar porque veía junto lo que él tenía en la cabeza de muchos sitios, de muchas cosas y de propia experiencia. Pero veía como todo junto en una vida, decir, pues esto es una enciclopedia, que lo tengo aquí en la mano. Bueno, pues entonces muy probablemente pues la noche oscura es algo que viene después, ¿verdad? De todas estas manifestaciones y de todo esto para que se purifique, para que se entre en el misterio de Dios. El misterio de Dios. Porque Dios siempre es un gran misterio, porque nosotros somos muy pequeñitos y la proeza de Dios en su encarnación es que nos ha querido hacer grandes. Y claro, pues no se puede hacer todo sin esfuerzo y sin dilatarse y sin sufrir y al mismo tiempo, claro, gozando muchísimo porque nos abre a una capacidad mayor. Bueno, pues entonces, en esta tercera sesión, pues hemos tratado pues del libro segundo y tercero de su vida y del libro segundo de noche, y con ello pues hemos terminado el libro de su vida y el libro de noche, que San Juan de la Cruz, ahora ya lo digo, quiso hacer una obra única, pero no sabemos por qué, pues hizo dos obras, aunque pegadas en el pensamiento, probablemente porque la noche tiene un carácter muy poético, y él es un hombre pues muy literato, y se dio cuenta que la subida es como una cosa de un profesor que escribe un tratado, y la noche es lírica. Y dice, ¿cómo junto yo hago un libro único de esto? Bueno, pues medio los separó y medio los unió, porque ni acabó de separarlos, ni acabó de unirlos. Y en unos sitios se contradicen, porque voy a hacer esto, pero luego se ve que cambio y esto. Entonces, pero digamos que para nuestra comprensión es como una única obra. Una única obra. Hemos estudiado pues el libro de su vida, que son la obra de su vida, que son 3 libros, y la obra de noche, que son 2 libros. Hemos terminado. Y entonces ya el próximo día, en la cuarta sesión, pues entramos en el corazón del cántico, por las canciones 14 y 15 ya, con el desposorio ya muy, muy bellas, muy bonitas, porque ya suponemos que la persona esta pues ha entrado en estas dimensiones, y desde estas dimensiones empieza a contemplar ahora de nuevo la naturaleza. Cuando dijo en la quinta canción que todo estaba vestido de hermosura, estaba antes que esto. Cuando pase este paso ya verán cómo ve la hermosura de otra manera todavía, mucho más hermosa. Pues bien, así terminamos esta tercera sesión del curso de San Juan de la Cruz.